Estamos con María Ávila, Daniela Furfaro y Anabela Caputi. Y bueno, espero que estén todos pasándola bien, que vayan completando su pasaporte laboral. ¿Empezamos? ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Estamos? ¿Qué es el Change Management? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, a ver, qué pregunta, ¿no? Que creo que muchos se hacen esta pregunta. ¿Qué es Change Management? Y la realidad es que es una metodología en donde se diseña y se ejecuta una estrategia que acompaña transformaciones y transiciones dentro de las organizaciones. Y hacen que las cosas sucedan, pero la realidad es que no estamos solos en este acompañamiento, en esta gestión del cambio, sino que también tenemos aliados, tenemos sponsors, porque solos no podíamos acompañar ese cambio. ¿Y qué no es el Change Management? Y María le encanta no esta pregunta. María le encanta. No es PMO, no es Project Management, no es recursos humanos y no es el negocio tampoco. Trabajamos en equipo con ellos y acompañamos en la estrategia que se define del cambio a través de un mapeo de impactos organizacionales. Sin embargo, decimos que son aliados, ¿no? Somos todos aliados. ¿Y cuál es la diferencia con recursos humanos, por ejemplo? Ahí voy yo que vengo del... Mi historia principal laboral viene del mundo de recursos humanos y cuando llegó a Change Management, digo, claro, no es lo mismo. Nosotros en Change Management trabajamos con diferentes dimensiones que en algún punto se tocan con recursos humanos, como todo lo que es la parte de entrenamiento y comunicaciones, pero como dijo Mary, hay mucho análisis de impacto y lo que trabajamos en conjunto con recursos humanos, sin recursos humanos, el proceso de cambio no se podría dar, porque lo que sucede es que recursos humanos acompañan a las personas, por ejemplo, en todo lo que es, en un contexto de cambio, si hay que hacer un desarrollo de carrera, upskilling o reskilling, ahí es donde trabajamos en crew con recursos humanos, pero hacemos cosas distintas. Y solo para agregar, recursos humanos es un socio estratégico de las compañías y Change Management acompaña también esa estrategia. Entonces, es súper importante que estén de la mano, ¿no? O sea, por eso decimos, son nuestros aliados para que podamos realizar las transformaciones dentro de las compañías. ¿Y los elementos claves? Bueno, como dijo Anabela, comunicación, capacitación, impactos organizacionales acompañados con una mitigación de impactos que se tiene que hacer desde el inicio para conocer la viabilidad del proyecto. Muchas veces vamos a empresas y nos encontramos con que ya está definido el proyecto, ya está presupuestado, pero no se hizo el mapa de impactos. Lo que sí se hizo fue una definición de gaps, que es una parte más orientada a la PMO. Y cuando entramos nosotros a definir qué se necesita capacitar, cuál es la diferencia entre un proceso de inicio y un proceso al que queremos llegar, detectamos que los equipos no están formados para eso, que hay que generar un montón de herramientas adicionales para acompañar el cambio y que quizás no tenemos el talento suficiente para poder desarrollarlo y llevarlo adelante. Y esto genera mucho impacto en las personas porque resisten al cambio y no quieren salir de su zona de confort. ¿Y cómo? Porque acá estamos en este evento que habla sobre el talento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo relacionamos? ¿Cómo impacta el change management al talento? ¿Cómo lo ven por ahí, por esa parte? Bien, bueno, ahí es principalmente, por ejemplo, en un contexto de cambio en donde las personas su rol cambia, se modifica, tiene que adquirir o mejorar algunas habilidades, algunas competencias que antes no tenía o que hacía algo muy diferente y necesita este upskilling, reskilling del que hablaba antes. En estos contextos de cambio, las personas, cuanto más talentos son, más posibilidades tienen de reubicarse o de hacer lo que le gusta después del proceso de cambio, ¿no? Entonces, a mayor talento, mayores posibilidades tenés de seguir creciendo en la organización en un contexto de cambio.
¿Tenemos alguna pregunta del público? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos. Me encanta, completa el pasaporte. Yo quería saber si en esto del upskilling que nombran únicamente entran las habilidades que son duras como tecnología, algo así, o si también decís, ok, esta persona no tenía habilidades blandas, no se comunicaba o no, y de repente ganó eso y por eso puede llegar a ascender a un management, puede llegar a hacer un puesto más liderazgo o algo así, o si es solo cosas duras. En realidad, no, son habilidades duras y blandas. En definitiva, nosotros decimos que, bueno, nuestro título es Protagonistas del Cambio, y ahí cuando nos transformamos en protagonistas del cambio tiene que ver con adquirir habilidades que no solo sean de procesos duras, sino que también puedan adquirir alguna habilidad que tiene que desarrollar, o de flexibilidad o cualquier otra cuestión para esa transformación. Sí, en general eso, como es trabajar los perfiles de manera integral, es donde conectamos con recursos humanos, ¿no? En conectar desde ahí, desde acompañar a las personas en el proceso de cambio, en su perfil, en sus habilidades, en sus competencias y en sus conocimientos técnicos para el nuevo rol que tenga en el que tenga que desempeñarse. Para mí lo interesante también es que las nuevas generaciones acompañan mucho más el cambio que las personas que están hace 20 años en una organización. Es imposible que una persona que hace 20 años esté en una organización no le incomode y resista a cambiar algo. E incluso no lo ve como una oportunidad porque puede aprender una tecnología nueva, puede aprender un proceso distinto, puede desarrollarse como líder, puede aprender coaching, puede aprender un montón de habilidades que antes no tenía y que puede hacer que sea un salto organizacional o que sea algo para que pueda irse a otro lugar a trabajar también. Justo hace un ratito había un panel de generaciones en diálogo y les quería preguntar por ahí cómo ven ustedes las distintas generaciones jugando con el change management, ¿no? O sea, cómo ven que las generaciones por ahí más jóvenes son más... tienen... Sí. Adoptan más rápido el cambio, decimos. Sí, y les gusta mucho acompañar con las métricas. O sea, la adopción del cambio con la métrica. Qué placer. Sí, porque no es. A ver, change management desde el inicio se pensaba que era el clima organizacional, lo que uno sentía, parecía. Entonces se contrataba a un equipo de change management que era más comunicación y capacitación, claro, y terminaban diciendo, no, bueno, vamos bien, pero ¿cómo vamos? Vamos un 50% bien, un 10% bien, un 30% bien, vamos bien. Hoy lo podemos medir el engagement, podemos medir cómo vamos mitigando impactos, podemos medir las comunicaciones orientadas a las audiencias. Entonces, todo eso es mucho más desafiante para el que trabaja en Change Management y para todo el que trabaja con el equipo de Change Management. De hecho, nuestra última experiencia tenemos cercanos mucho a la PMO porque trabajamos mucho en equipo, en la métrica de qué se está logrando y cómo y en qué tiempo vamos midiéndolo. Creo que había otra pregunta del público, ¿no? ¡Ay, un montón! ¡Wow! Ustedes hablaron de resistencia. ¿De qué manera miden y también disminuyen la resistencia de las empresas que están aplicando la gestión del cambio? Gracias por la pregunta. Hay una curva que es la curva del cambio, que también tenemos como medición, ¿no? Decir, bueno, todos transitamos cuando viene un cambio diferentes estados. Pero nosotros tenemos un mapeo de stakeholders en donde, por supuesto, ahí se determina quiénes son nuestros sponsors y se va midiendo ese engagement de las personas. Y en el caso de que no exista alguna o exista resistencia, se realizan acciones que tienen que ver puntualmente en cómo acompañar a las personas en las organizaciones para que esa transición o esa transformación sea exitosa. Sí, me permite complementar un poquito. Hay muchas señales, ¿no?, de que las personas están resistiendo al cambio. Desde cuando haces un entrenamiento del nuevo modelo Novan, por ejemplo, o sea, la asistencia o la participación en reuniones, la participación en entrenamientos,
Cuando medís si conocen o no conocen el cambio que está sucediendo, es parte de medir. Esta misma pregunta me la hicieron en una charla que di hace un tiempito. Y es decir, ¿cómo medimos eso? Y las encuestas a las personas sirven mucho para medir. Nosotros usamos mucho encuesta. Después de un evento, una encuesta. Cada vez que haces una acción de comunicación, una encuesta. Y vas todo el tiempo midiendo cuánto saben de lo que está pasando, qué piensan de lo que está pasando, cómo sienten acerca de lo que está pasando. Y bueno, en base a esas respuestas de las personas, conversaciones uno a uno con las personas, muy importante las conversaciones con los líderes, y bueno, no me quiero adelantar tal vez a algunas cuestiones que vamos a hablar con los líderes, ¿no? Pero en base a toda esa información que relevamos y de esas señales que tenemos de que el cambio no está siendo adoptado, como dijo Dani, pensamos acciones específicas para lograr que ese cambio sea adoptado. Y cualquier cambio está acompañado de una estrategia. Si la estrategia no está bien comunicada desde el inicio y a los principales sponsors del cambio, no hay manera de que se cascadee y se llegue al engagement. Teníamos otra pregunta, hay un montón. Hola, ¿qué tal? Hola. Quisiera saber cuáles son los socios estratégicos, aquellos indispensables si quiero aplicar Change Management. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. En verdad, los sponsors principales son los líderes, de los directores del negocio, ¿no? Quienes acompañan estas transformaciones, porque sin ellos a veces son los ejemplos para que el resto de la audiencia pueda acompañar y pueda seguir, ¿no? Pero principalmente los líderes. Así también hablaste de aliados o mencionaste algo por el estilo. Tiene que ver también, ¿no? La gente del proyecto, por supuesto, es parte importante para que acompañe junto con los líderes y recursos humanos, ¿no? Nuevamente. Y ahí agregaría que también es fundamental quién contrata a Change Management. Claro. Porque si el que está contratando Change Management es el dueño de la estrategia del cambio, el cambio es exitoso. Ahora, si no es el dueño del cambio, hay un trabajo enorme de zona de confort que hay que trabajar. Sí, es más fuerte el trabajo de convencer de que un equipo de change management es importante.